viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van. La memoria, León Gieco, y de eso se trata este programa, de la memoria, la impecable memoria de Lea y la memoria que nosotros como pueblo tenemos que tener para que esto no vuelva a pasar. China ataca Kamchatka, nos pone de nuevo en situación. Te quería contar brevemente, Jo, cómo la conocí a Lea. Fue en el año 2003, en un casamiento. Lea es la abuela de uno de mis amigos y yo sabía que ella había tenido esta experiencia de vida y era la primera oportunidad que yo tenía en mi vida de preguntarle a alguien directo. Entonces no quería arruinarle el casamiento de su nieto haciéndola recordar todas estas cosas, pero sí quería, por lo menos, no sabía si me la iba a volver a cruzar, pero le quería preguntar. Le dije: Lea, soy un apasionado de estos temas y me gustaría saber si lo que se ve en las películas refleja la realidad o no. Y Lea me dijo: no, la realidad fue mucho peor, mucho peor. Entonces nos habíamos quedado con Lea cuando ella desarmaban el gueto en el cual ella había vivido del 41 al 43 y la trasladaban a este lugar tristemente célebre, el campo de concentración y exterminio de Auschwitz. ¿Cómo fue eso, Lea? Exactamente. Resulta que al día siguiente vinieron los nazis al comité para buscar la primera lista que aparentemente el comité tenía que preparar. Resulta que se encontraron, de los 5, se encontraron con 3 cadáveres. Se envenenaron porque el director dijo que yo no soy nadie para preparar la lista y mandar a mis hermanos. Yo no soy nadie para dictar quién tiene que ir primero y quién va a ir después. Y se suicidaron. Ahí los nazis tomaron el mando y empezaron, yo no recuerdo si fui en segundo transporte o en el tercero. Nos llevaron con carros para la estación, hasta la estación de trenes. Nos encontramos con un enorme tren largo para ganado, con esa pequeña ventanita arriba, en un vagón donde sentados bien apretados, más o menos caben 50 personas, metieron más de 100. Ni parados podíamos estar. Ancianos, niños, todos absolutamente apretados, parados, todos confundidos, con un balde en un rincón y así encerrados, la gente desmayándose, muriéndose, de falta de aire, de falta, la gente se hacía encima porque directamente ni se podía llegar a este balde. Lo que fue aquello, esto directamente, no hay palabras cómo explicarles lo que es. Yo no sé lo que es el infierno, me parece que es algo parecido al infierno, porque vivir esto es, directamente a mí me faltan palabras. En una de las estaciones se detuvo el tren, así viajamos 2 noches y 3 días. En una de las estaciones se detuvo el tren porque tenía que pasar un tren con soldados y una de mis tías se desmayó. Entonces el marido de ella se trepó arriba de otra gente porque no había lugar y sacó el brazo a través de la ventanita con una tacita en la mano de losa pidiendo agua. Entonces se acercó uno de los esbirros y con la metralleta le descerrajó en el balazo en la frente y él cayó muerto y mi tía desmayada ahí y todo esto, una confusión terrible. Yo cuando lo cuento a veces pienso, ¿habrá sido un mal sueño? ¿Cómo es que uno puede sobrevivir esto? 2 días después, con la mitad de gente muerta, llegamos a un lugar donde decía era ya madrugada. Vimos un gran, no vimos nada, pero cuando entró el tren ahí de la plataforma, cuando se abrieron las 2 compuertas y esta masa hedionda que cayó ahí, esto no se puede contar lo que fue esto. La mitad quedaron ahí tirados, que enseguida aparecieron un grupo de Einsatzkommando, que son grupo de los esbirros con perros, con metralletas, y un grupo de hombres, todo con vestidos
rayados, que eran hombres que trajeron antes de Checoslovaquia, que sacaron a los hombres jóvenes para hacer esos trabajos. ¿A dónde había llegado, Lea? Prisioneros. ¿Ahí dónde estabas? ¿Dónde había llegado? Y llegamos precisamente a Birkenau, Auschwitz. Decía, cuando bajamos, había un cartel grande donde decía Arbeit macht frei, el trabajo libera. Ahí la primera vez me encontré, vi un montón de barracas alrededor, y ahí es el momento crucial. Se acercaron rápidamente, separaron a los hombres y nunca más ya vi a nuestros hombres. Mujeres con niños, ancianos, abuelos, bebés, todos juntos, y rápidamente empezó la selección. Todo esto marchaba tan rápido que yo creo que yo al contar demoro más tiempo, como ellos estaban. Llegó un momento, mi madre con mi hermanito de 5 años ya estaba en el camión, mis tías también. Nosotras todavía, mi hermanita y yo, estábamos abajo, era pleno invierno, envuelta con un chal blanco, con un tapado largo que mi madre me puso de una casa donde ya no había gente, se sacaba la ropa de la gente que llevaron antes, y me puso, y en una fracción de segundo sucedió esto, que mi madre vio de lejos que de repente separaron un grupo chico, pero mujeres jóvenes que no había ningún bebé, no había ningún chico. Y en ese momento el cerebro trabaja a 1000. Uno presiente que mi mamá presintió que a lo mejor ese grupo chiquito de aquellas mujeres tenía más probabilidad de sobrevivir, y se dio cuenta de repente que la nena de mi tía está con ella, y a mi tía la arrancaron y la mandaron allá. Mi tía tenía 25 años. Claro. Y la mandaron allá a ese grupo, mi tía se paró, y mi mamá se dio cuenta, a lo mejor hay más probabilidad de sobrevivir allá, y me pegó un grito: Lea, corre. Yo corrí, yo no sé por qué corrí. En ese momento uno no piensa. En ese momento yo pienso que ahora, con tantos años constantemente, me analizo y me pregunto, ¿por qué corrí? ¿Para qué corrí si todos ellos fueron a morir? ¿Por qué yo no me quedé con mi mamá? Este sentimiento de culpa me queda hasta hoy en día. En la mochila está siempre ahí metido. La mochila que pesaba mil toneladas sigue pensando, por más que yo volqué todo en mi libro, un montón de cosas. ¿Qué edad tenías? Yo justo 2 semanas antes había cumplido 16 años. ¿16 o 18? No, 16, recién cumplidos. Pero... Bueno, resulta que entonces a mí no me elegían, yo en realidad tenía que subir junto con mi mamá, pero yo creo que era el instinto de conservación que prevaleció en mí. Yo en ese momento, yo sabía una sola cosa: no quería morir. Y me escabullí antes de escabullirme, mi tía Miriam, gracias a eso uno de los capítulos de mi libro dice tía Miriam la profeta, porque ella en ese momento, llegamos el 2 de febrero del 43 a Auschwitz, y mi tía, antes de moverse el camión ya directamente hacia la cámara de gas, que el humo del crematorio salía por la chimenea, ella exclamó, eran las últimas palabras de tía Miriam, que tenía 34 años, con sus 3 chiquitos al lado, exclamó: Dios mío, nosotros tenemos que morir, y quién sabe cuán cercana está la liberación. Y esto a mí me quedó grabado para siempre. Yo lo supe recién 2 años y medio después, porque a mí me tocó todavía 2 años y medio después quedar libre. Supe cuando quedé libre que ella fue una profeta, porque en ese momento, cuando ella exclamaba esto, en Stalingrado, el general von Paulus, uno de los mejores generales de Hitler, se rendía al ejército ruso, con su ejército totalmente congelado ahí en los hielos siberianos. Lea, te preguntamos recién lo de la edad, y yo te hacía el juego de si tenías 16 o 18. Contanos por qué eso. Precisamente a eso voy. Y yo me escabullí, corrí, me puse al lado de mi tía. Se fue el camión. Yo sin pensar, yo no tenía posibilidad de pensar, me puse al lado de mi tía. Ahí empiezo a descender otro peldaño más de infierno. Nos llevaron a un lugar
donde había una mesa, había chicas de Checoslovaquia que llegaron antes, de Austria, había muchas que eran no judías, porque habían comunistas, socialistas de Austria, de Alemania y de Francia, que luchaban en contra del nazismo, que los agarraron con las manos en la masa. Y me tocó una chica checoslovaca en su condición de saber bien el alemán, porque en Checoslovaquia generalmente se hablaba mucho alemán también. Bueno, me anotó nombre, apellido, y me dice qué edad. Ajá. Digo 16, y ella me mira y dice, no, tenés 18. Y yo le discuto, digo, no, tengo 16, recién cumplí la semana pasada. Vos tenés 18, me gritó con una cara de mala, y me dijo, rápido, anda a la segunda cola. Yo me fui y todavía, y le comento, mi tía me seguía atrás, esa tía que era la menor de todas las hermanas, cuya nena quedó con mi mamá, la arrancaron de la nena. Y le digo a mi tía, mirá qué mala, cómo me gritó. Y mi tía tampoco sabía. Nos pusimos en la segunda fila, había que desvestirse, desnudas. Nos empezaron, la segunda fila era para rasurarnos el pelo. Me cortaron las 2 trenzas que integran ahí el montón de pelo que vos viste cuando fuiste a Auschwitz. La foto que está en el perfil de Barrilete. Y con máquina nos raparon. Y detrás mío iba mi tía. Yo tengo acá 33.502. ¿Qué es eso? Este es el número de Auschwitz que me tatuaron. Este fue el paso después de rasurarnos. ¿Qué significa para vos ese número, Lea? Cuando te bañás y ves ese número tatuado en tu brazo, ¿qué pensás? Bueno, ¿qué significa? Esto para mí es sagrado. Yo nunca me lo quitaría. No es un trofeo. Yo no estoy orgullosa de eso, pero es parte mía. Con esto me quitaron mi identidad, me quitaron todos mis sueños, me convertí en esto, dejé de tener nombre y apellido, y yo era 33.502, así se pronunciaba en alemán, 33.502. Y Lea, mi tía... ¿Cómo sí. resististe ese proceso de despersonalización que se habla tanto? Yo estaba totalmente aturdida, yo no puedo decirte exactamente lo que sentía en ese momento. Era el instinto de conservación, me parece. No quería morir. Estaba totalmente obnubilada. De repente veo cuando me cortaron el pelo que empiezan a caer bucles blancos y detrás mío estaba mi tía. Digo, están rapando a mi tía. Pero si mi tía es morena, tenía cabello negro y ondulado, ¿cómo es que se caen bucles blancos? Me di vuelta y vi a mi tía que encaneció en una sola noche al arrancarle a la nena de los brazos. Ella somatizó a través de ahí. Muchas madres se enloquecieron, igual las llevaron a morir y ni siquiera pudieron morir con sus criaturas. Pero mi tía después en el campo, yo pienso que no enloqueció porque ella me tenía a mí, ella trataba de ayudarme a mí, yo me convertí en la hija de la guerra de ella. Cuando vi esto, después pasamos a otra fila, ya desnudas, nos tatuaron. Sí. Nos tatuaron. Y rápidamente, era pleno invierno, 2 de febrero del 43. Recuerden bien esta fecha, porque 2 años y medio después, cuando ya salimos, nos dimos cuenta que ese día, cuando mi tía pronunciaba esta frase, Dios mío, nosotros tenemos que ir a morir y quién sabe cuán cercana está la liberación, en ese mismo momento, von Paulus se rendía y esto se considera históricamente, oficialmente, el principio del fin del nazismo. Por eso mi tía dijo esa profecía, era una profecía. ¿Te parece, Lea, que nos detengamos entonces en el 2 de febrero de 1943? Frenamos un poquito acá y ahora seguimos la historia. ¿Te parece? ¿Cómo no? Escuchamos un poquito de música. Nos veremos otra vez, Serú Girán, otro hermoso tema para acompañar el relato. Les pedimos disculpas a los oyentes porque seguramente no vamos a llegar a leer todos los comentarios. Esto quedará para toda la semana. La tenemos a Lea, la queremos aprovechar un ratito más y este hermoso tema habla de nos veremos otra vez. Seguramente esto va a volver a pasar. Aunque te